Diana fue creciendo como muchos niños crecen, con alegría, con gozo, con todas las cosas lindas que uno podría desearle a una persona. Pero tristemente algo en su vida pasó. Una chica adolescente que iba creciendo en la vida, antes de ser adolescente, pasó un episodio que hizo que su vida cambiara de una forma de 360 grados. Saben, ella fue abusada sexualmente. Eso hizo que ella iniciara a tenerle miedo a ciertas personas. Hizo que Diana no quisiera estar en espacios pequeños. Hizo que Diana no quisiera estar, por ejemplo, en lugares donde había muchísima gente. Ella le aterraba compartir escenario donde había aglomeración de personas. Eso hizo que ella tuviera una gran cantidad de nervios, de engaños en su corazón y que le impidieran relacionarse de forma asertiva. La historia de Diana es la historia de muchas personas que hoy en día existen. Una historia donde las personas sufren, una historia donde las personas no pueden disfrutar de una relación en día. Una historia donde las personas cuando tratan de relacionarse con otros fracasan porque las historias pasadas le han marcado de forma negativa. La pregunta que nos hacemos ¿es la única esperanza sufrir y no poder tener paz, gozo y alegría? Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que no todo en tu caso está perdido. Tu situación no está determinada. Tú no fuiste creado simplemente para sufrir, para tener solamente decepciones en tu vida. Si hay algo que tú y yo tenemos que entender, es que estamos viviendo un gran engaño a veces. La Biblia nos enseña algo muy interesante y es el primer pilar de la vida. El primer pilar de la vida es entender el que está escrito en Juan 8:44. Y dicho sea de paso, quiero leerlo para no decir mentiras. Dice Juan 8:44 lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla, habla mentira, porque es él mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese texto nos indica que hay un gran engaño en las personas. Ese texto nos enseña de que nosotros cuando crecemos a veces vivimos una gran mentira, y el vivir una gran mentira hace que tú y yo no seamos hijos de Dios. Eso es triste porque en el transcurso de nuestras vidas hemos recibido muchos engaños y hemos perdido nuestra identidad como unas criaturas, como unos hijos de Dios. Y hoy muchas personas no se creen que son hijos de Dios. Es más, sus acciones a sí mismo lo determinan. Hay muchas personas que dañan la vida de otras personas, y toda persona que, según el texto, lo que estamos leyendo, que es homicida, que daña, que maltrata, se ha convertido en una persona que es un hijo, pero tristemente no de Dios. La Biblia nos enseña de que cuando una persona vive en mentira, habla mentira, tiene un padre, y ese padre no es Dios. Y por eso tenemos que preguntarnos nosotros en ese momento, ¿qué cosas nosotros somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que más hablamos? ¿Qué pensamientos son los que inundan nuestra mente, nuestro corazón? ¿Tenemos pensamientos de verdad? ¿Qué nos creemos que somos? A veces nos encontramos con personas que físicamente son bonitas, son hermosas, pero se creen que son feas, que no valen. Y todo eso porque están engañados y engañadas. Y hoy encontramos una gran personas que sufren de depresión, de ansiedad, de angustia, de obesidad, de una gran cantidad de enfermedades que hoy en día llaman enfermedades mentales porque están viviendo un gran engaño. Y no han visto la verdad. Hay algo que para ellos no es mostrado o revelado. Dicho sea de paso, hay otro texto muy interesante que está en el libro de Salmos, el capítulo 19, verso 22. El salmista decía: ¿quién podrá discernir o entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que para ti son ocultas. Hay cosas de tu misma vida que tú no sabes. Y tal vez tú te preguntarás por qué reaccionas de esa forma. ¿Por qué tú a veces cuando hablas con alguien te comportas de alguna forma que tú cuando terminas de comportarte de esa forma, tú dices: ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Porque para nosotros hay cosas que ni nosotros mismos conocemos de nosotros. Y eso nos hace preguntarnos si ¿podremos decir entonces yo te conozco a ti?
podríamos decir nosotros, yo me conozco a mí. La verdad es que no nos conocemos ni nosotros mismos. La única persona que nos conoce 100% es Dios. Y por eso a veces fracasamos en las relaciones. Fracasamos porque no nos conocemos a nosotros mismos. Fracasamos porque a veces creemos que conocemos a nuestra pareja, pero no nos conocemos ni a nosotros mismos. Y nos preguntamos, como el salmista en esa ocasión, ¿quién podrá entender nuestros propios errores? ¿Quién podrá saber por qué se comporta de esa forma? Hay cosas que no sabemos de nosotros. Es más, ni sabemos qué hay adentro, en qué lugar, cómo es que está formado el cerebro. No sabemos qué es lo que le da energía al cerebro. Hay muchas cosas que no conocemos y por eso fracasamos en la vida. Y por eso ahora el salmista le decía a Dios, por favor, líbrame de lo que es oculto para mí. Y hoy tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios para que Él nos revele qué hay oculto en nuestra vida, qué hay oculto en nuestro corazón, cuál es ese engaño que tenemos, que el padre de la mentira nos ha inculcado, que hace que nos comportemos de una forma errática. Si hay algo que tú tienes que entender, es que tu enemigo, tu enemiga, no es tu pareja. Si hay algo que tú tienes que entender, que tu enemigo, tu enemiga, no es el vecino o la vecina. Si hay algo que tenemos que entender, es que tenemos un enemigo grande, poderoso, que no lo vamos a derribar fácilmente si no le pedimos sabiduría a Dios que nos libre de los engaños que tenemos de infancia, de crianza, y aún seguimos viviendo un gran engaño. Tan grande engaño tenemos nosotros que creemos que el problema está en otras personas a veces, cuando nosotros por nuestro carácter hay cosas que no tenemos claro, que no hemos llevado a la claridad de la luz, y por eso no hemos aprendido a vivir en armonía. Mi querido amigo, hay algo que tú tienes que saber. Y por eso dice el mismo libro de Juan, en el capítulo 8, algo maravilloso que todos nosotros hemos escuchado. Y dice, antes de eso, antes de leerlo, mira lo que dice Lucas. Lucas dice, y quiero que tú entiendas lo que dice Lucas, porque cuando tú entiendes lo que dice Lucas, tú puedes comprender mucho más claro lo que dice el libro de Juan, el capítulo 8, verso 32, y es, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O como dicen en otras partes, os hará libre. ¿Por qué es importante conocer la verdad? ¿Saben? La verdad es importante porque la verdad es Dios. En la medida que tú conozcas a Dios, que es la luz del mundo, Él va a hacer que tu vida no haya oscuridad y por lo tanto no tendrás nada oculto. Cada cosa que tú veas e interpretes, sabrás por qué ocurre y de qué forma hacerlo. Pero hay algo que tú tienes que entender en ese momento, y es lo que dice Lucas 9:22, cuando Él mismo les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué era necesario que Jesús sufriera? ¿Por qué era necesario que Jesús viniera a esta tierra? ¿Por qué era necesario que Jesús, que Dios encarnado, hombre, llegase y tomase nuestro lugar? Porque tú y yo necesitamos a alguien que nos devuelva la identidad que hemos perdido. Porque tú y yo necesitamos a alguien que nos muestre cómo vivir en el sufrimiento y en el dolor. Y por eso dice Isaías capítulo 53, una verdad maravillosa que tú y yo tenemos que entender. Y tienes que entender en ese momento lo que dice Isaías 53 del versículo 1 hasta el 6, que quiero leértelo para que tú lo escuches y mires esta gran verdad. Tú tienes que entender que desde el versículo 2 nos dice, mi siervo creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor para atraernos, ni buena apariencia para que lo deseáramos. Y dice que él fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tal vez eres tú la persona que está escuchando, que ha experimentado eso. Te han menospreciado, te han despreciado, te han desechado, no te han valorado. Y tú estás viviendo en una vida que tu identidad se ha perdido, tu valor se ha perdido, tu valía, tu dignidad se está perdiendo. No te consideras una persona hermosa, no te consideras una persona digna, no te consideras una persona que tiene una valía.
porque tal vez las personas te han hecho creer que tú no vales, que tú no sirves, que tú eres inútil. Pero hay alguien que vino a vivir eso por ti. ¿Sabes por qué? Porque sigue diciendo lo siguiente: sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo que Él se llevó nos trae paz. Él cargó todo, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Tú y yo tenemos que aceptar la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, nos preguntaríamos. La verdad es el segundo pilar, y es que Jesús vino para darte sanidad, para que tú en ese dolor que estás experimentando puedas buscar a Jesús. No te concentres más en la persona que te habla mal. No mires más a la persona como tu enemigo. Mírala como una víctima, porque es una víctima del engaño. Ella también está herida. Él también está herido. Y si tú te conectas con esa persona, te va a herir también a ti. Hoy inicia a conectarte con Dios. Mira a Jesús. Entiende que todo lo que Él pasó lo hizo por ti y por mí. Jesús es la persona que quiere darte a ti una paz. Él quiere sanarte, quiere limpiarte, pero para eso tú tienes que recibirlo cada día. Tú tienes que pedirle a Él todos los días: ayúdame a ser libre, ayúdame a tener paz, ayúdame a vivir como tú viviste, ayúdame a ver el sufrimiento de la forma como tú lo afrontaste. Tú todos los días tienes que hacerlo, porque todos los días te relacionas con gente herida, con gente engañada, y tú necesitas vivir en la verdad. Por eso nuestra tarea es ardua, y es concentrarnos cada día en permitir que Él nos muestre la verdad, que nos muestre la luz, para que de esa forma, al relacionarnos, no nos engañen ni vivamos en la oscuridad. Si tú quieres hacer eso, hoy escribe aquí en el chat, y yo voy a orar por ti durante estos días. Escribe aquí en el chat: Señor, yo quiero recibir tu libertad. Escribe esa frase: Señor, yo quiero recibir tu libertad. Y de esa forma yo sabré que tú quieres que yo ore por ti, para que Dios te dé libertad. Y déjame orar por ti en ese momento también. Querido Padre, gracias te damos por aquella persona que está escribiendo y que está escuchando esta perla espiritual, para que seas tú el que le llene de paz, de gozo. La persona que ha escuchado y que está escuchando este audio, Señor, ha sufrido, ha pasado por situaciones duras, difíciles, pero también debe entender que si no da por vencido su caso, si entiende que Jesús vino a vivir y a morir y a resucitar por ella, entenderá que hay esperanza. No está perdido, no está perdida. Ayúdale, Señor, a que entienda que tiene un valor, a que su valor no depende de lo que otras personas digan o hagan por ella, sino de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Y tú viniste a morir porque tú nos consideras que somos valiosos, que somos amados, que somos de gran estima, que somos honorables, que si es posible solamente por cada persona que escucha esta perla darías la vida nuevamente. Gracias, oh Padre. Gracias, Jesús, porque tú ya diste la vida por nosotros. Nos reconociste como tus hijos y tenemos que aceptarte como nuestro Padre, para que de esa forma entonces vivamos en verdad y eso nos permita tener claridad. Gracias por todo. Gracias por las personas que escuchan esta perla espiritual, por las que lo comparten para que otros también tengan libertad. Gracias, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.